2, 3, ya está. Ahí está. Bien, muchas gracias, John. Tú sabes que el promover esta clase de encuentros, de cursos, como bien te comentaba, es fundamentalmente porque me parece que es importante que cuando uno encuentra algo que ayuda a pensar mejor en términos financieros, pues hay que compartirlo. Esa es la intención de invitarte a este espacio, ¿no? Como empresa, para mis clientes, para las personas que están en mi círculo, puedan conocer qué haces, cómo eso nos puede ayudar a pensar mejor en lo que tú me has enseñado, lo que se llama la gestión del patrimonio, ¿no? Yo estoy aprendiendo de este asunto de la gestión del patrimonio, términos relacionados con la gestión de nuestras finanzas, y fundamentalmente quisiera que nos compartas un poquito qué es lo que tú puedes decir acerca de qué cosa es la gestión patrimonial, ¿no? Y luego pasar a ver por qué esto tiene que ser un hábito, ¿no? Por qué esto tiene que ser parte de nuestra digamos, nuestra forma de vivir, por qué es importante no esperar a que sea tarde para ponernos las pilas, como decimos nosotros los peruanos, sino que hay que escoger el momento ideal para hacer la gestión de nuestro patrimonio. Empecemos por hablar de la importancia de ser disciplinado y la constancia en gestionar nuestros recursos, porque todos tenemos recursos, ¿no? Tenemos un salario, a veces recibimos una herencia, o a veces vamos a recibir una herencia y estamos esperando que de repente ya, pues la persona esté en las últimas y ya veremos qué pasa, pero no es así, es lo que tú, muchas gracias porque me has enseñado varias cosas ahí, y luego te seguiré haciendo algunas preguntas, pero empecemos por ahí. Claro que sí. A ver, Cecilia, te cuento un poquito sobre mi formación. Yo soy administrador con especialidad en finanzas. Desde hace 30 años me dedico a lo que es la gestión patrimonial. Es un punto que en mi vida me apasiona porque tiene que ver mucho con ayudar a las personas a ordenarse económicamente, independientemente de los recursos que tengas, ¿no? El orden es un principio fundamental, ¿no? Nosotros, como cristianos, y solo hablo porque ya me has contado que vas a la Alianza, entendemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y donde está el orden, Él se mueve y Él prospera, ¿no? Como dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Es como a nuestros hijos, ¿no? Conforme nosotros vamos viendo que ellos aprenden a administrar los recursos, las propinas y este tipo de cosas, podemos ir confiando y dándole un poquito más. No le podríamos dar si es que ellos no son buenos administradores de lo que están recibiendo, ¿no? Ahora, a mí me gusta, ¿qué cosa es la gestión patrimonial? La gestión patrimonial en sencillo, para no ser muy técnicos, tiene que ver con la administración de nuestros activos. Esa es la gestión patrimonial, ¿no? Cómo protegemos lo que ya tenemos, cómo creamos riqueza también con lo que ya tenemos, o incluso si no tuviéramos nada, qué es lo que tenemos que hacer para tener, para construir con un propósito, ¿no? Esto es importante, no se trata de ahorrar e invertir por hacerlo. Los planes que mejor funcionan son aquellos que se ciñen a un propósito, a una estrategia, ¿no? Yo quiero lograr esto por esto. Yo quiero lograr de repente la educación de mis hijos, quiero darles una buena educación a mis hijos y necesito para eso cierto respaldo económico, entonces se camina para eso, ¿no? O yo simplemente necesito juntar, hacer crecer mi dinero para mi jubilación, ¿no? Para el momento del que ya no voy a trabajar. Mira, qué interesante es esto. Nosotros tenemos una vida laboral más o menos de 25 a 30 años, dependiendo de lo joven que hemos empezado, ¿no? Y después nos toca vivir de lo bien que hemos gestionado en esos 25 o 30 años. Si no hemos gestionado bien nuestros recursos en la edad,
en que estuvimos activos económicamente o trabajando, mejor dicho, no la vamos a pasar bien. Y entendemos, y esto está comprobado, que la juventud y nuestro lado activo, cuando estamos laboralmente activos, es rápido, es corto, todos tenemos esa sensación de que el tiempo no dura, ¿no? Que la semana pasa rápido, vivimos muy deprisa y los tiempos corren. Pero es interesante ver cuando las personas ya dejan de trabajar, los hijos ya están independientes, cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen, el tiempo no pasa, porque hacen menos cosas, y el hecho de hacer menos cosas hace que el tiempo sea más largo, ¿no? Y la característica de esta edad es que necesitas tener una mejor alimentación, un mejor acceso a la salud también. ¿Cuántos hemos visto familiares que nunca tienen una cita para el seguro? Este tipo de cosas. Tomar buenas vitaminas y, ¿por qué no disfrutar, viajar? La gente, el adulto mayor disfruta mucho de bendecir a sus nietos, ¿no? Yo lo he visto con mi mamá, ¿no? Y de tener su platita y decirle, o incluso bendecir a los hijos, ¿no? Ver lo que pasa, alguna dificultad, qué sé yo, y decirle, oye, yo tengo esto para ti, ¿no? Pero para eso hay que planificar, hay que saber llegar, ¿no? Ahora, me gusta mucho conversar, Cecilia, antes de seguir un formato y de hablar. Cuéntame un poquito, ¿tú en la actualidad inviertes? ¿Te hace sentido invertir o te vas más para lo tradicional, que es ahorrar en el banco porque tienes esa sensación de que la plata está más segura? No, no, sí, nos gusta invertir con mi esposo. Uh-huh. O sea, compramos un departamento en Barranco Ok, y lo pusimos en Airbnb, nos fue muy bien, ¿no? Pero ya, bueno, los administradores no son muy fáciles de conseguir que te hagan bien las cosas, entonces lo comenzamos a hacer nosotros dos. Pero ya nos cansamos, la verdad, porque como sí, dice, ya estamos en una edad que no estamos para hacer eso y hemos decidido ir dejando, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahorita, ya lo he puesto a la venta, el departamento en Barranco, porque considero que ese tipo de departamentos para alquiler permanente, o sea, un alquiler permanente normal lo hago, pero no ese departamento, porque ok, ya lo he tenido y como hace frío en Barranco, por ejemplo, hay una ventilación ahí que es obligatoria del gas y lo cierran porque tienen frío, entonces, ¿y qué pasó? Se hundió. sí, Entonces, quiero que buscar otro, bueno, yo sí estoy acostumbrada a alquilar, estamos acostumbrados a alquilar, ¿no? Tenemos otros departamentos, pero quiero buscar en otra zona un departamento más clásico, más simple de repente, no por eso que no sea bonito, pero más clásico para poderlo alquilar sin tanto problema, ¿no? ok, Como lo que me sucedió, porque lo he tenido 6 meses con un primo, uh-huh, alquilado en alquiler tradicional, justamente queriendo salir de eso, ¿no? Entonces, ahorita tenemos esa situación, ¿no? Vamos a tener un dinero de la venta de ese departamento y aparte mi esposo también tiene otro dinero de su FP, claro, que de verdad que lo tiene en el banco y hace tiempo estamos que decimos hay que hacer algo con ese dinero, que está que se queda el dinero en ese banco, sinceramente. ¿Qué hace ahí, no? Y no te rinde. Entonces, bueno, Fíjate ujú, sí, por poner un poco de mi experiencia, eso es una de las cosas muy comunes, ¿no? Que uno se encuentra como que en el medio, lo tengo ahí, pero no hago nada, y entonces, ¿qué hago? Compro, y ahí es donde entra el término, la gestión patrimonial, donde se abre un abanico de conceptos y posibilidades, ya que uno entendiendo eso puede tomar mejores decisiones, eso es lo que hace la gestión patrimonial. ujú. Ya, sí, pues, estamos en ese punto, ¿no? O sea, ahorita no tenemos, bueno, sí hay un dinero, que justo le pregunté a eso y ahí vino esta reunión, ¿no? Que mi esposo lo tiene en el banco y no se mueve hace ya tiempo, está por gusto ahí. Entonces, bueno, tenemos que ver dónde lo metemos y lo otro es que va a entrar un dinero de una venta, ¿no? ok, Departamento en Barranco, que también yo pensé que una opción buena sería otro departamento, ¿no? Que me dé una renta. O sea, no quiero tampoco, como, quiero estar tranquila, no quiero estar en mucho ajetreo ni nada, ¿no? claro. De eso se trata. ¿Y por qué siempre piensas en el En tema propiedad. de departamentos o el tema del alquiler o el Airbnb? ¿Porque lo conoces? Porque, Porque el Airbnb lo conocí a través
No, lo que pasa es que, bueno, coyunturalmente tuve un departamento de soltera, compré uno yo vivo en Bellavista, Callao, Ujú. y tenía un departamento grande, ¿no? Lo compré muy barato, muchos años atrás, muy joven. Y bueno, después lo vendí, o sea, igual pensando en un departamento grande, en realidad era de 110, frente a un parque, en una buena zona de Bellavista. Con el dinero que me dieron, dije, ¿qué hago con esto, no? Y como lo que yo siempre sabía es alquilar, porque acá en mi casa también tenemos unos departamentos que alquilamos, entonces para mí, sin saber mucho, ¿qué es lo más fácil, no? Entonces lo único que fue es investigar dónde me convenía alquilar y la verdad la tinqué, o sea, lo tincamos en realidad, no es que yo sola, ¿no? Investigando, investigando, o sea, llegamos a Barranco y sinceramente de lo que yo percibí acá, pues de verdad que hemos percibido 3 veces más Ok, ok. ahí sí, es un distrito que te pagan poco, pues. Ok, te preguntaba esto un poquito para conocer tu perfil. Mira, en el tema, yo siempre digo, para que un plan financiero funcione, porque los planes se deben hacer a corto, mediano y largo plazo. Ujú, Cuando uno evalúa cómo trazar su ruta sobre los activos que tiene, ¿verdad? Porque los activos que uno tiene están creados o diseñados para una sola razón, y es dar tranquilidad. ujú, La gente que construye activos, la razón no es acumular por acumular, es tener tranquilidad. Algo pasa, tengo un ingreso de este activo, ¿no? ujú, Dejo de trabajar, tengo un ingreso. Viene la universidad, ¿cómo la voy a pagar? Con este activo, ¿no? Entonces, los activos tienen una función que es dar tranquilidad a la persona que los está creando. Pero para que esta tranquilidad funcione, se tienen que cumplir ciertos parámetros básicos en la gestión. Uno de ellos es la diversificación, importantísimo. Cuando entendemos que lamentablemente, cuando la mayoría de personas entiende que la diversificación es importante, cuando su economía es afectada o su activo es afectado. En ese momento, por eso es que se dice, muchos libros relacionados a la economía hablan que mucha gente aprende sobre la diversificación demasiado tarde, ¿no? pero la pandemia demostró la necesidad de diversificar. Así es, La pandemia ¿no? lo demostró. Así es. O ¿sabes qué? El gobierno de Castillo, ¿no? La gente, yo tengo cartera de muchos clientes de diferentes edades, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, ¿no? Y cuando llegó Castillo, el más conservador, el cliente más conservador lo que busca es invertir en tierra, porque la tierra la ve, el cemento lo ve, lo puede tocar, siente que nadie se lo va a quitar. Pero en la época de Castillo mucha gente se preocupó y dijo, ¿qué pasa con mi propiedad? Muy difícil que pasara eso tan rápido, pero ese era el miedo, ¿no? Si me quitan la propiedad, tengo 2 propiedades, tengo 3 propiedades, tengo 4 propiedades. Todo su recurso estaba en propiedades. Entonces, cuando uno diversifica, no solamente lo hace con el objetivo de preservar lo ya construido, sino lo hace también pensando en tener tranquilidad emocional. Y esa es una parte importantísima del viaje de todo inversionista. No solo proteger el activo, sino proteger el lado emocional, ¿no? Te digo por qué. El que invierte solo en acciones, una gran cosa saber invertir en acciones, es bueno, hay muchos activos muy sólidos, pero viene una crisis y las acciones son afectadas y el que invierte solo en acciones agarra y dice, me muero, estoy perdiendo toda la plata que he construido, ¿no? El que invierte te lo digo esto, nosotros tenemos en la oficina propiedades en el exterior que alquilamos por Airbnb, oficina, y en la época de pandemia fue súper bien, porque la gente quería irse para el lado de la playa. Tenemos algunas propiedades en campo, la gente se agrupaba, la familia se alquilaba el campo, y los chicos trabajaban súper bien. Pero luego en Estados Unidos
todo volvió a la normalidad y estos activos dejaron de alquilarse con la misma frecuencia. O nos enfrentamos en algunos momentos a unos review o malos administradores también, ¿no? Y vimos que lo que funcionaba muy bien en algún momento dejó de funcionar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el poder de la diversificación. Para diversificar, yo tengo que entender que es importante diversificar en moneda, importantísimo, no todo en una sola moneda. El principio básico de la diversificación es no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿ok? Entonces, tengo que saber diversificar en moneda, tengo también que saber diversificar en tipo de activos, ¿no? No todo en tierra, hay que abrir el portafolio. Eh, Diversificar en regulación también es importante. O sea, no todo en Perú. De repente, no sé, tener una regulación que sea peruana, pero también una regulación que no sea peruana. Y también entender para esa diversificación cuál es mi perfil real. Eso es por eso te hacía esas preguntas, ¿no? Es importantísimo porque el viaje que vas a tener en este tiempo que inviertes va a ser un buen viaje si entiendes cuál es tu perfil. Y acá mucha gente vende productos, lo he visto a lo largo de mi carrera, porque es lo único que trabaja para una compañía y a veces fuerza el producto, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Este producto es el que necesitas y este, y empieza el viaje, empiezan los años y pasa cierta situación dentro de la economía del cliente y el cliente se asusta y dice, y se descubre que no es su perfil porque no se siente cómoda con ese producto y ¿qué hace? Lo deja. Y cuando lo deja, el único que gana es la compañía. Y la persona que le ofreció ese producto, ¿no? Entonces, para que este viaje sea bueno, es importante entender cuál es mi real perfil. También es importante, Cecilia, entender que mi perfil puede ir cambiando con mi edad, también conforme voy avanzando. Mira, nosotros lo vemos mucho, ¿no? En la gestión patrimonial. Mientras más joven empiezo, mi tolerancia al riesgo es mayor, porque me puedo recuperar económicamente. Si pierdo algún activo, yo me voy a poder recuperar porque me quedan 20 años para seguir trabajando o puedo esperar un tiempo, perdón, que los activos mejoren. Pero mientras más edad tengo, lo que menos voy a querer son problemas, ¿verdad? Porque ya estoy en una edad donde ya pasé por tormentas, ¿no? Ahora yo lo que quiero es disfrutar, quiero tener tranquilidad, ¿no? Entonces, muchas veces uno no debe terminar con los activos que empezó. Ya los debe ir moldeando sabiendo cuál es su personalidad, cuál es su perfil de riesgo con esa edad que va de acorde. Te pongo un ejemplo de una cliente que tengo, y te menciono eso por lo que hemos conversado, que ha venido viviendo muy bien por mucho tiempo por unas herencias que recibió de propiedades, ¿no? Y con eso pudo pagar el colegio, la universidad de sus hijos. Pero en la pandemia empezó el problema. Ahí. ¿Qué pasó? Que mucha gente no podía pagar sus alquileres porque perdió el trabajo, ¿no? Y esta persona es una persona de nobles sentimientos, ¿no? Entonces me decía a mí, ¿cómo le digo que pague si no tiene trabajo? O sea, yo ya me siento mal, ¿no? Después esta persona sufrió una enfermedad. ¿Cómo la saco a esta persona? ¿No? Entonces empezó a notar que este activo le generaba angustia por este tema. Entonces hicimos un plan en ese momento sobre la importancia de diversificar, ¿no? No todos los huevos en una canasta, entonces vamos a mover parte de tus activos y vamos a volverlos líquidos. Porque la verdad, Cecilia, hay un dicho en la economía mundial
que es, en castellano es, el efectivo siempre va a ser el rey, ¿no? Claro. El efectivo siempre va a ser el rey, porque el efectivo te permite tomar, Decisiones rápidas. así es, ¿no? O comprar barato también. La gente que hizo plata en este tema de Castillo, que estaba asustada, fue la gente que estaba el que quería vender rápido, mucho extranjero había de eso, o sea, mejor dicho, peruano, pero que vivía afuera y que había comprado propiedades acá, las alquilaba, ¿no? Y la gente que tenía el cash en ese momento, ¿no? Decía, ¿cuánto está tu propiedad? $250,000. Bueno, esto te ofrezco. Había cash. Te pago mañana, vamos a la notaría. Y bueno, todo se solucionó y quien hizo más plata, el que tenía cash. Claro. Y el activo líquido bien resguardado es el que menos problemas trae. O sea, para eso hay que entender también y profundizar en que tengo que saber que el activo líquido que me va a dar flujo tiene que tener garantía, tiene que estar seguro, y ni aún así el 100% de mis activos van ahí. Eso da miedo. Así es. Mira, el principal, ¿cuál podría ser? A lo que nos enfrentamos, que es lo principal que hace que nuestros activos no crezcan, es el temor. Y eso es la verdad. Y más nosotros que estamos en un país en donde hay mucha corrupción, esa es la verdad. Pasa más en los países de Latinoamérica o los países subdesarrollados, donde todos hemos visto una empresa que ha quebrado, un tío que ha sido engañado, ¿no? Entonces nos genera temor. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a lo que aparentemente es más seguro, que al final termina pagando menos, que es el banco. El que ha construido su nombre, BCP, BBVA, esa plata que tú le estás dando para guardar, la va a invertir, ¿no? Y va a ganar muy buen margen, pero te está vendiendo su nombre, sus años, ¿no? Entonces, por eso ahí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a lo que no conoce? Es dedicarle un poquito de educación financiera. Y ahí estamos nosotros en desventaja. Hablando de Perú, exclusivamente, es interesante, por mi trabajo yo viajo mucho, ver cómo los países modernos o los países que tienen una economía muy sólida, la tienen por una razón, porque tienen educación, una educación diferente, una educación que realmente les agrega valor. Y mucha de esa educación se imparte desde niño, que tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Desde el colegio, ya está relacionada la educación financiera cuando llevan matemática, ya empiezan a trabajar sobre cómo manejar sus activos, cómo manejar ese pequeño dinerito que empiezan a recibir. Es por eso que cuando tú te vas a estos países desarrollados ves que hay un niño cortando el jardín de los vecinos, por ejemplo, cosa que no la ves acá, ¿no? ¿Es por qué? Porque ya empiezan a tener ese concepto de la creación de riqueza desde niños. Y cuando reciben ese dinero, ya tienen algo de conocimiento que hacer, porque hay características que tienes que tener muy marcadas para hacer crecer tu capital, que se ve en la gestión de patrimonio, que es el hábito, importantísimo, el hábito del ahorro. De ahí no queda en el hábito del ahorro, también se necesita el hábito de la inversión, ¿no? Hay una regla que compartíamos con Edison que es interesante, que mira, es muy difícil hacerla cuando no tienes el hábito de niño, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Hay una regla que a mí me encanta, que es la de 50-50. Si yo hablo con un cliente, con un amigo y le digo, oye, ¿qué te parecería vivir solamente con el 50% de tu sueldo? Cuando hablas con una persona grande, esta persona te dice, oye, lo que me estás diciendo es imposible.
Imagínate, pues, o sea, yo gano, no sé, pues 10.000, vivo con 5.000. Gano 50.000, vivo con 25.000. Eso no lo voy a poder hacer. Claro, porque te están hablando esto de grande, pero, y esto lo comparto, yo tengo hijos pequeños y trato de hablarles mucho de esto, ¿no? ¿Qué dice la regla de 50-50? Que apenas recibes tu ingreso y ¿tienes hijos pequeños, Cecilia? No, ya no, el último tiene 18. Ok, ¿no? Entonces, mira, qué importante de Sigue repente. siendo su bebé. Ya, Mi bebé, mi bebé. yo tengo de 25, tengo de 20 y tengo de 16. Pero qué importante de repente hablarles de esto a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué dice la regla de 50? No tiene que ver con lo que ganas, con la cantidad que ganas. Tiene que ver cómo administras el dinero, ¿ok? Esto dice esta regla. Apenas recibo mi dinero, yo voy a separar el 10% para la acumulación. Esta regla se llama el 10% es la acumulación. ¿Qué es la acumulación? Es lo que yo separo y no lo mezclo con nada que va a servir para que esta plata tenga un fin futuro, pero hoy solo la separo. Que también podría usarla y podría servir en emergencias. Claro. ¿Ok? Después viene el otro 10%, vamos en 20, que se usa para apreciar el capital, o sea, para hacer crecer el capital que yo tengo. Estamos hablando de que eso es a mediano o largo plazo. ¿Ok? Acá puedo asumir un poquito más de riesgo porque es a mediano o largo plazo, ¿no? No sé, pues si gano 1.000 soles o 1.000 dólares, 100 soles o 100 dólares. Estoy destinando de forma mensual y constante a buscar que el interés compuesto funcione a mi favor en el tiempo. ¿Cuál es el interés compuesto? Es aquel que suma el capital al rendimiento y se vuelve a calcular el siguiente mes el capital sobre el rendimiento y así sucesivamente. La mayoría de nosotros tenemos el interés compuesto, pero no a nuestro favor, en contra, que es el crédito, ¿no? Que está el crédito revolvente y muchos de estos créditos que usan el interés compuesto para quitarnos plata, no para poner. Entonces, 10% para acumulación, 10% para apreciación del capital, de ahí viene el otro 10% para buscar activos que me den ingresos pasivos. Por ejemplo, lo que haces, propiedades. Esto es un ingreso pasivo. Es que yo, con un dinero que he juntado, pero como todavía lo estoy creando, porque no todos tienen la cuota inicial para un departamento o la plata para comprar el departamento, este ingreso pasivo, para crear un ingreso pasivo lo empiezo a juntar, a juntar, a juntar, y cuando ya está grande, lo convierto en un ingreso pasivo. Puede ser una propiedad, pueden ser bonos, ¿no? La cosa es que me den flujo de manera mensual. ¿Ok? Entonces yo ya tengo algo que me está generando de manera mensual y está trabajando para mí 24/7. También habla esta filosofía del 50-50 a separar un 10%, ya estamos en 40, para nuestra educación. El principal activo siempre va a ser nuestra educación. Mientras más educados estemos, más conocimiento vamos a tener. Y mientras más conocimiento tengamos, menos vamos a exponer el dinero porque vamos a tener más conocimiento para descifrar qué producto es bueno, qué producto es malo, quién me quiere engañar también, dónde hacer crecer más mi dinero. Tengo mayor educación. La educación lo que hace es empoderarte para la mejor toma de decisiones. Ayer hablaba con un profesor de maestría que invierte con nosotros y yo le preguntaba sobre qué él había notado de sus alumnos, cómo impactaba la maestría en ellos, ¿no? Y él me decía que la maestría lo que hacía en ellos era
mejorar su pensamiento crítico y su análisis, o sea, su criterio para resolver mejoraba. Eso es lo que hace la educación. Entonces es importante un buen libro, un buen curso, no necesariamente sobre educación financiera, es algo que yo siempre esté buscando aprender, ¿no? Y eso ayuda a nuestro sistema cognitivo también. Si siempre estoy estudiando, mi cerebro siempre está creando, ¿no? Y está despierto, ¿no? Y te parecerá ilógico, no ilógico, ¿no? Yo sé que tú me vas a entender sobre esto, ¿no? Pero lo hablo con gente mucho. ¿Sabes qué hace las personas de alto patrimonio y de muchos activos? Destinan un porcentaje de sus ingresos para servir al prójimo. Por eso yo lo pongo también, porque si lo ves en gente importante, te hablo de familias de grande patrimonio hasta pues la persona que tiene el mejor track record en inversiones en el mundo se llama Warren Buffett, que es una persona muy importante, es muy mayor, pero es muy importante y da muchos consejos sobre inversiones, tiene el fondo de mejor rentabilidad en el mundo y él designa el 10% de sus ingresos a donaciones, ¿no? Entonces ahí entras a esta filosofía de dar para recibir, ¿no? De crear riqueza con propósito, ¿no? La ayuda al prójimo, o como lo quieras llamar, muchas personas que son cristianas tienen el diezmo, la ofrenda, ¿no? Otras ONGs, ayuda al prójimo, lo que Dios ponga en su corazón que desea, que es a lo que tienen que diversificar. Y con lo que queda, viven. Ya llegamos al 50% con lo que queda en viven. Mira qué interesante es esto y cómo funciona cuando uno lo aplica desde joven, porque acuérdate que hemos hablado de que el 10% va para crear activos que te den ingresos pasivos. Entonces esta persona ya no solo vive del 50%, sino tiene inversiones que se están sumando a sus ingresos. Entonces cada vez la burbuja es más grande, cada vez la inversión es más grande, cada vez tengo mayor margen para poder seguir haciendo crecer mis ingresos, cada vez el 10% que estoy destinando cada vez es más grande, ¿no? Y las grandes familias funcionan muy parecido, ¿no? Entonces siempre están, pero ya estamos hablando que es más macro, es para la familia, ¿no? El 10% para crear más inversiones, más activos pasivos, para la educación de la familia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Poder formar generaciones con este concepto. Claro, yo hablo con clientes o con alumnos que me dicen, ya, no me pidas eso ahorita porque yo no voy a poder, dime con cuál empiezo. Y la regla te dice que empieces por la acumulación, ¿no? Que es el primero, ¿no? Porque la acumulación tiene que ver con tener un activo que puedo usarlo ante una emergencia. Muchas grandes deudas se ocasionan por no tener activos líquidos, ¿no? Pasa algo imprevisto, una enfermedad, un accidente, y como no hay activos líquidos, ¿qué haces? Recurres al banco o al crédito caro, o tienes acciones y estas de repente no están en el momento para ser vendidas, pero la necesidad hace que tomes posesión de este activo y de repente vendas barato o vendas una propiedad barata, ¿no? O uses un crédito hipotecario con una tasa muy alta, ¿no? Entonces, por eso es que la regla dice primero, si es que no puedo hacer esta regla del 50-50, empiezo por el 10% de acumulación. Ahora, hay otro mito importante ahora que estamos hablando de estos porcentajes para invertir. Mucha gente piensa que tiene que tener una gran cantidad
para invertir, ¿no? Y esa es una mentira. Eso es una mentira que nos aleja del plan de inversión, ¿no? Estoy muy gastado, ¿no? Y eso no solo tiene que ver con cuánto gano. Esto tiene que ver con la disciplina que tengo sobre mis finanzas, porque existen personas que tienen un sueldo X y les va mejor en su vida financiera que una persona que gana 5 veces más que esta persona, pero tiene desorden en sus finanzas. Yo he conocido personas con sueldos importantes de 40.000, 50.000 soles, con problemas financieros. Yo he conocido personas con 6.000 soles haciendo crecer sus activos. Entonces, no está relacionado a lo que ingresa, está relacionada a cómo distribuyo y al orden que tengo en esa distribución. Porque acuérdense, cuando yo hablo con estas personas y queremos hacer un plan, ¿no? Y vienen a mí y me dicen, no me alcanza la plata, pero cada vez pasan los años y necesito arreglar mis finanzas, ese es mi trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos con la realidad, porque yo le digo, a ver, enumérame tus gastos más fuertes, el colegio de los chicos, pago esta cantidad, ¿no? Yo le digo, pero tú decidiste que ibas a pagar esa cantidad. O sea, tú decidiste, voy a pagar esta, y de repente te estaba saliendo de tu presupuesto, pero tú decidiste, bueno, ya, ok, la cuota del carro, ¿no? Ok, tú decidiste esa cuota del carro. No estamos hablando que son necesidades primarias, tú las decidiste, la cuota del departamento, claro, vives en el Golf, ¿no? Tú decidiste. A lo que voy es que fueron sus decisiones las que hicieron que entre el desorden dentro de nuestras finanzas. Y de ahí vienen pues estos gastos hormigas que, aunque no crean, son los que golpean más, ¿no? Son las salidas a comer, cómo estás gastando, la salida, los viajes y este tipo de cosas. Qué bonita sería la vida si los viajes los tuviera con estos ingresos pasivos, con los ingresos que me dan las inversiones. No consumo nada de activo. Estoy consumiendo la rentabilidad de alguna de mis inversiones, pero para eso se planifica y para eso hay que controlar el sistema, hay que entender el sistema, porque el sistema está creado para que consumamos. Una Sí. cosa que quería, antes de que se nos vaya el tiempo, mostrarle un poco a Cecilia que para esta charla vamos a proveer una herramienta con la cual también ella puede, digamos, hacer algunas consultas. Y ya que estás aquí, John, para que mires un poquito también lo que ella lo que podría decirnos. Fundamentalmente con esta herramienta lo que nosotros hacemos es resolver dudas, ¿no? Es una forma de ayudar, de que las personas pueden ya en privado, está bastante, digamos, controlado esto, una puede poner su casuística e ir teniendo alguna idea mucho más clara y ya pues en algún momento ya reunirse con John y tratar de manera más específica su necesidad. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un caso donde tenemos una casa, somos 4 hermanos y vamos a tener una herencia. Eso puedo poner acá en esta inteligencia artificial e ir viendo qué me sugiere. Y en un momento dado, teniendo la información, ya me siento con John y le digo, mira, tengo estas opciones. O de repente digo, voy a recibir 50.000 soles en 2 meses. ¿Qué puedo hacer con ellos? Con este dinero, así de simple, ¿no? Es una pregunta básica que nos hacemos muchas veces. ¿Qué hago con ese dinero? Entonces empiezo por ahí y entonces la inteligencia me va a empezar a decir algunas sugerencias para ayudarme a procesar mentalmente e ir madurando mi idea, porque en verdad a veces uno no sabe qué hacer.
Bueno, entonces ahí me empieza a dar unas sugerencias, luego de presentarse, y dice, necesitamos saber algunas cosas sobre usted, me dice. Voy a agrandar un poquito más la pantalla, creo que ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Entonces hace un mapa de preguntas en 3 áreas, lo que decía John, objetivos y horizonte, ¿no? O sea, ¿qué cosa quieres y a qué plazo? Tu perfil y tu tolerancia al riesgo. Son términos que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, como dice John, y el contexto y la complejidad familiar. Y bueno, lanza la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer con estos 50,000 soles y en qué tiempo? A veces ni nos ponemos a pensar en eso. Simplemente tengo ahí, no sé ni qué hacer, pero empecemos por preguntas básicas, ¿no? Dices, liquidez, quiero a 2, quiero a 3 o quiero a 10. En mi caso, como un ejemplo, diría, bueno, pues son 50,000 soles que me gané en la tinca, ¿no? Que en mi caso no es, simplemente es una broma, porque yo no juego a la tinca, por si acaso. Pero, digo, o alguien, pues, no sé, X cosas, ¿no? Vendí ahí algo. Entonces digo, bueno, no necesito el dinero. Entonces, muchas veces uno dice, no necesito el dinero, está ahí, pero quisiera que gane. Ese es el perfil, digamos, de largo plazo. Pero alguien dice, no, pero son 50,000 soles, de repente en 3 o 4 años que mi hijo termina la secundaria, pues quisiera tener este dinero para poder pagarle su maestría, o va a terminar la secundaria y va a empezar la universidad, ¿no? O de pronto 2 años porque estoy planeando irme de viaje, pues no sé, dependiendo, ahí uno va perfilando quién eres y entonces te va ayudando el asistente. Lo voy a poner acá 10 años, ¿no? Tercera opción. Entonces, lo que quería mostrarte es que esta herramienta también está disponible y si tú quieres yo te la comparto y vas exponiendo ahí cosas. Y cuando ya encuentres que necesitas más detalle, vas con John y te sientas con John y revisas pues un poquito más el detalle, ¿no? En este caso me da esta información y me dice, mira, estamos hablando ya de una tolerancia al riesgo en un contexto de protección y me hace la segunda pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú al valor de sus 50,000 si se reducen temporalmente en un 20%, es decir, 40,000 en un año difícil? Lo que está tanteando es si tu perfil es de alto riesgo, yo, ¿correcto? O si es de mediano riesgo o es de bajo riesgo, tu tolerancia, ¿no? Porque si es 10 años, como el caso de las FP, que nos decían siempre, no se preocupen, ¿no? A 20 años ahorita baja, sube, pero en 20 años se va a duplicar. Y así, la idea no es revisar todo este perfil, pero puedes hacer ese ejercicio de decir, yo te comparto la inteligencia artificial y comienzas ahí con Osvaldo, se sientan, hacen sus preguntas, porque muchas veces no es una sola persona la que decide, ¿no? Son 2, ¿cierto? Comienzan a conversar. ¿Y a dónde van? Otra vez llama a la persona para hacer la reunión. Termina la reunión y de pronto ya, y me olvidé esta pregunta. Pues aquí está la herramienta que yo les estoy ofreciendo a John ahí para que pueda ayudarnos y de alguna manera ir resolviendo preguntas, pero al final, vamos a suponer que le pongo acá 3, la opción 3, y voy avanzando y al final siempre voy a aterrizar con el amigo John para que ya me haga algunas corridas, me dé los paquetes específicos o alguna información específica, ¿no? Que yo necesite ya para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, estas preguntas las tienes que ir revisando. Yo hice el ejercicio, por ejemplo, Cecilia, ¿te acuerdas con la casa de mi mamá? Ya. Ya hice con el ejercicio y de verdad me dio una información interesante. Dije, no me había puesto a pensar en eso, porque hasta te orienta en el sentido, digamos, de que legalmente debes prepararte. Eso John también lo sabe, ¿no? Pero la idea es tener la información a mano, ¿no? Yo ahí en tu correo te lo voy a enviar los enlaces para que tú puedas, digamos, también hacer tu ejercicio con Osvaldo y también para las personas que vengan van a seguir. Eso quería, digamos, hacer antes de que se nos vaya el tiempo para que se vea que también te vamos a dar esa herramienta y puedas tú también ahí hacer tu ejercicio. John, para el cierre, 10 minutos. Sí, nada, me parece potente, poderosa esa herramienta, Enzo, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Entender un poco los términos relacionados a la gestión patrimonial, hacer preguntas sobre gestión patrimonial y tener estas definiciones de manera sencilla, no muy complejas, ¿no? No muy técnicos, ¿no? Importantísimo descubrir por esta herramienta cuál es mi perfil de riesgo, importantísimo,
Segundo es el horizonte de tiempo, la moneda, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Yo les animo a que le saquen provecho realmente. Nosotros tenemos un lado del cerebro que se va a activar si es que nosotros nos involucramos en el lado de nuestras finanzas, pero de una forma diferente, ¿no? La mayoría de personas en lo que se mueve es en cuánta tasa, cuánto interés, seguridad, cuál es la rentabilidad del banco y ese tipo de cosas. Pero hay un poquito más, y esta herramienta les va a ayudar a eso, ¿no? A conocer términos sobre respaldo, garantías. No necesariamente mayor tasa es mayor seguridad, todo lo contrario, ¿no? Es mayor riesgo, garantías reales, y ese tipo de cosas, ¿no? Y en lo que podamos ayudarlos, por favor, con toda la confianza, nos escriben, nos piden consejos, qué hacer, no necesariamente con el dinero, ¿no? A veces es preguntas sobre la AFP, si quedarme en ese fondo, estos activos tengo, qué es lo que nos recomiendan, ¿no? Que estamos para servirlo, ¿no? Jorge también, Jorge llegó de pronto ahora, no sé si tienes con alguna pregunta o de luego quieres ver el video, Jorge. Bueno, estoy escuchando porque estoy manejando ahorita, entonces me es un poquito difícil. Pero voy a ver el video después. Buenas noches con todos. Si tienes alguna pregunta específica, ¿quisieras hacer alguna pregunta? No, porque ya serían más de fondo, ¿no? O sea, sí. Yo no sé, por ejemplo, como dice, ¿no? Si no compro activos, ¿qué otra cosa hacer? No sabría, ¿no? O sea, cuando nos han ofrecido, bueno, mi esposo tiene un seguro que paga años ya, ¿no? No sé, creo que es RIMA, la verdad, no sé qué. ¿De qué? Sí, con devolución. RIMA con devolución. Ajá. Pero no sé, al final, de repente es malo, ¿no? La verdad, no sé, nos ofrecieron y es como un fondo de ahorro, que ahí está, ¿no? Lo conozco, sí. Sí, ya bueno, pero de repente no es lo mejor, ¿no? No sabemos mucho, ¿no? Sabes lo que te ofrecen, como dices tú, ¿no? Lo que te ofrecen a la mano, ¿no? Sí. Entonces, No, ya eso lo podemos conversar con tranquilidad. La relación con la gestión patrimonial y con el gestor patrimonial no es a corto plazo. Uno crea un vínculo entendiendo hacia dónde va la persona, cuál es el horizonte, y camina con esta persona, ¿no? En el tiempo, ¿no? Eso es importante, no es un producto que se vende y nos olvidamos. No, esto necesita constante revisión, ¿no? Y ir viendo, ¿no? Cómo se está presentando el futuro y el presente de las personas que están invirtiendo, ¿no? Eso sería Edinson. Cualquier cosa, ya estoy para servirlo, ¿no? Ya, sí, yo en todo caso converso contigo, Cecilia, te paso esto y si quieres ya en privado hacemos algunas preguntas para que veas qué te puede responder. Te enseño cómo hacerlo y ahí haces tú también el ejercicio con Osvaldo en privado y luego si quieres vaya con John, pues, ¿no? Para que ir aprendiendo, ¿no? Lo importante es tener la información a mano para que puedan tomar mejores decisiones. Ya está bien, muchas gracias. Gracias. Listo, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias, John. Gracias, Edinson, a ti por invitarme. Muchas gracias. Chao.